Estimados escuchas, muy buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 8 de La Noche y sus historias. En esta ocasión les traemos algunos relatos que estamos seguros les harán protegerse debajo de sus sábanas esta noche. ¿Alguien de ustedes ha visto a un muerto levantarse de su tumba? ¿O ha sentido un miedo enorme al cerrar los ojos en la ducha? Pues eso y más nos espera en este episodio. Así que ya saben, pónganse audífonos y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. El primer relato lo comparten de forma anónima. Soy policía y durante tantos años de servicio he vivido muchas cosas, pero casualmente mi anécdota más impactante no tiene nada que ver con mi oficio, y fue lo que a continuación les cuento. Me acababa de casar con mi actual esposa. Nos mudamos y estábamos esperando nuestra primer bebé, por lo que nos sentíamos muy animados y felices esperándola. Al nacer, mi hija tuvo varias complicaciones de salud, por lo que no pudieron darla de alta del hospital, y frecuentemente su estado de salud empeoraba, por lo que lamentablemente, aproximadamente a los 20 días de nacida, nuestra primera hija falleció. Con todo el dolor de nuestros corazones y sacando fuerza de donde podíamos, pues la tristeza de perder a tu primer bebé es un sentimiento que no le deseo a nadie, preparamos el funeral y nos dispusimos a velarla. Recuerdo muy bien que eran pocos los familiares que nos acompañaron, y por momentos nos quedábamos solo mi esposa y yo frente al ataúd de la pequeña. Mi esposa había tenido una jornada muy larga, ya que por un lado no había dado tiempo de recuperarse del parto, cuando mi nena comenzó a mermar de su salud, y ahora con mayor razón, con la partida de mi hija, ella estaba sumamente triste y agotada. Yo me sentía mal, y aún recuerdo esto con mucha tristeza, pero sin duda no se comparaba con la situación por la que mi esposa estaba pasando, razón por la cual le comenté que se recostara en el sofá donde ambos estábamos sentados y que recargara su cabeza en mis piernas para que se durmiera un poco, que yo me quedaría velando el cuerpo de mi hija, a lo que ella aceptó. Seguíamos frente al ataúd y varios recuerdos llegaron a mi mente. Comencé a recordar la alegría con la que llegamos al altar y cuando nos entusiasmaba la idea de nuestra primera hija. En ese momento rodaron unas lágrimas por mi mejilla. Mi mirada estaba fija hacia la nada, cuando de pronto vi cómo mi bebé se enderezó. Estaba dentro de su ataúd, pero este estaba abierto, por lo que sin pensarlo corrí hacia ella, creyendo que seguía viva o con la intención de saber por qué se había sentado. Me levanté súbitamente de mi lugar y al hacerlo, mi esposa, que estaba recostada sobre mis piernas, cayó al piso, y yo, en mi afán de llegar y cargar a mi bebé, llegué rápidamente a su ataúd. Fueron milésimas de segundo, pero al llegar a donde estaba mi hija, ya se hallaba nuevamente recostada sobre su lecho de muerte, quieta, y parecía que solo dormía, por lo que rompí en llanto al darme cuenta que ella no había vuelto a la vida. Muchos me dirán que fue mi imaginación, el cansancio, la tristeza o qué sé yo, pero aún recuerdo perfectamente ese día y sé que lo que vi fue real. Desde entonces, cada aniversario de la muerte de mi bebé la recordamos con mucho cariño, y especialmente yo la recuerdo con esta experiencia que jamás olvidaré. Si les están gustando estas historias, recuerden que pueden suscribirse al canal, darle like o dejando algún comentario, nos ayudarán muchísimo para seguir creando contenido. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. El siguiente relato se titula No vayas a la cocina. Llegué a casa temprano para aprovechar y estudiar un poco para los exámenes finales. No tenía más que hacer, así que me encerré en mi habitación para concentrarme,
Sin darme cuenta, las 2 de la mañana se avistaron en mi reloj, cuando mi madre me llamó amablemente desde la cocina. «Beatriz, ¿puedes venir, por favor?». Fui sin reparo hasta la cocina, aunque me pareció extraño, y cuando me hallaba ahí, no encontré a nadie. En cambio, escuché la misma voz de mi madre desde la habitación a lo lejos gritando: «No vayas». Yo también la escuché. La siguiente historia se titula La Cuidadora y es compartida por Arles Maya. Hola, este relato está basado en un hecho que ocurrió cuando yo era niño, hace un montón de años. Ya en otros relatos les contaré que la casa donde me crié era más bien una casona de la época colonial, muy grande, con varios patios y hasta una huerta interior, de esas que tienen una pileta de piedra. Supongo que por lo antigua había sido cargada por muchas energías espirituales a través de los siglos, y tal vez por eso ahí presenciamos con mi familia muchos sucesos paranormales. Este fue uno de ellos. Víctor y Matilde eran inquilinos de la casa, misma que por su gran tamaño y número de habitaciones y salones, mi madre subdividió en varios apartamentos que arrendaba, de modo que entre nuestra familia y los inquilinos llegamos a habitar la casa entre 25 y 30 personas al mismo tiempo. Con esa multitud de habitantes, era casi imposible para cualquier persona saber quién o quiénes estaban en la casa, o quién había salido o entrado en determinados momentos. Cuando llegaron a la casa, Víctor tenía unos 20 años y Matilde tenía 17. Estaban casados y a pesar de ser tan jóvenes, ya tenían una niña de 2 años y un niño recién nacido. Venían de un pueblo antioqueño para vivir lejos de sus familiares y conocidos, pues Matilde era de una familia adinerada y de mayor estrato social que la de Víctor, y por ese motivo, en un principio sus padres se opusieron a ese noviazgo, pero cuando se enteraron que Matilde estaba embarazada, les permitieron casarse e hicieron lo posible por integrar a Víctor a la familia. Hasta le ofrecieron trabajo en los negocios familiares, pero Víctor era un joven soberbio y orgulloso. Despreció el ofrecimiento de un buen empleo con sus suegros y obligó a Matilde a seguir para hacer vida los dos solos, lejos de la influencia de su familia. Vivían muy pobremente, con el sueldo de él, que no era mucho, como obrero de una fábrica, y Matilde a veces les lavaba la ropa a alguna de las otras inquilinas. Además, a escondidas de Víctor, ella mantenía comunicación con su madre, que le enviaba ropa y algo de dinero, lo que le daba alguna tranquilidad, y la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a cuidar y consentir a sus hijos. Pero tal vez, por haber tenido hijos tan niña y por la mala calidad de vida que tuvo, Matilde sufría de una enfermedad que rápidamente fue minando su salud, hasta que murió, dejando a sus hijos de 4 y 2 años de edad, quedando Víctor solo con sus hijos, pobre y lejos de su familia, debido a su insensatez y a su orgullo. Mientras Matilde vivió, sus hijos permanecieron bien cuidados, alimentados y aseados, y su gran preocupación cuando fue desahuciada era asegurarse que alguien se ocupara de ellos tras su muerte. Por eso le suplicaba a Víctor insistentemente hasta el llanto, que por amor a sus hijos regresaran a su pueblo, para que sus padres los acogieran de nuevo. Pero a Víctor, el orgullo y la vergüenza de volver al pueblo como un fracasado, le importaron más que el bienestar de Matilde y de sus hijos, y se negaba rotundamente a aceptar la ayuda de sus familiares, y así se mantuvo hasta que finalmente Matilde murió, consumida por la enfermedad y la tristeza. Pasados los días del velorio y del entierro, Víctor, tras rechazar de nuevo cualquier ayuda por parte de sus suegros, debió volver al trabajo, dejando a los niños recomendados con los otros inquilinos de la casa, que le prometieron cuidarlos, lo cual hicieron solo los primeros días, pero muy pronto se olvidaron de la promesa y solo mi mamá y 2 de las inquilinas le daban esporádicos vistazos a los niños, y entre ellas le prodigaban los cuidados, tratando de no descuidar por ello sus propias obligaciones.
Si una les servía el desayuno, otra les daba la merienda, y de tanto en tanto los miraban que al menos estuvieran seguros. Pero esa atención no era suficiente, y obviamente en los niños empezó a notarse la falta de amor y los cuidados que les prodigaba su madre. Casi siempre, cuando Víctor llegaba del trabajo, los encontraba sucios, sin vestir, sin nada que comer, y a veces con algún daño físico que se hacían ellos mismos jugando con sus juguetes. Poco a poco el descuido y la falta de amor se notaba más en Víctor y en los niños. Y mientras Víctor hacía lo posible por asearlos y alimentarlos, el remordimiento y la tristeza lo hacían llorar amargamente, y añorando a su compañera, pasaba noches enteras llorando y maldiciendo su mala suerte. Y cuando por fin lograba dormir, era para soñar con Matilde, agónica y triste, suplicándole que volvieran al pueblo y a su familia. Así pasó como un mes y medio, en el que los niños estaban cada vez más descuidados, y el pequeño se enfermó de tos. Mi mamá y una de las inquilinas lo llevaron al médico de urgencias, y gracias a Dios se recuperó el niño, pero empezaron a correr rumores en la casa que el bienestar de la familia le iba a quitar a los niños a Víctor, debido a su incapacidad para cuidarlos. La posibilidad de perder a sus hijos aumentó la presión sobre Víctor, que desesperado hacía cuanto podía por mejorar la condición de los niños, pero no era suficiente, y siempre pasaba las noches más amargas llorando. Y cada vez que dormía un poco, solo soñaba y recordaba a su esposa llorando y suplicando que volvieran a su pueblo, donde su familia podría ayudarles. Esta situación le trajo malas consecuencias en el trabajo, porque cada día estaba más descuidado y distraído. Le llamaron la atención varias veces, y finalmente, con el sobre del pago, venía una advertencia final. Si no mejoraba su rendimiento en el trabajo, sería despedido. Tal vez esa amenaza de perder su empleo acabó con las pocas fuerzas y esperanzas de vida que le quedaban, y Víctor, en su desesperación, tomó la decisión de quitarse la vida y de llevarse con él a sus hijos. Una vez le vino esa idea a la mente, se sintió como anestesiado, libre de todo dolor y angustia, y sin sentir algún remordimiento ni culpa alguna, planificó todo con calma. Se tomó su tiempo para meditar y planear la mejor manera de matar a sus hijos, rápidamente y sin dolor. Al final, decidió asfixiarlos mientras dormían, así que compró un frasco de pastillas para dormir, previniendo que se fueran a despertar y llorar mientras él los mataba. Y para él, además de los somníferos, un veneno para ratas. Fríamente pensó en todo. Al llegar a la casa, le pagaría la renta a mi mamá, para evitar que fuera a buscarlo, para cobrarle en un mal momento. Bañaría y vestiría a los niños con sus mejores ropas, y para no cocinar, compró un rico pollo asado, del que tanto le gustaba a Matilde y a Juanita, su niña. Por el desayuno no había que preocuparse, ni por mercar. Hacía días la alacena estaba vacía, pero ya no la iban a necesitar. Así que apartó de su paga el dinero para pagar la renta, y lo demás lo gastó en una última buena cena y golosinas para sus hijos. También le compró a Juanita una muñeca de trapo que Matilde tenía pensado regalarle, y él sintió la necesidad o el impulso de dársela ese día, para que no se quede con el deseo de tener su muñeca, pensaba. Cuando llegó a la casa, antes de entrar a su apartamento, Víctor fue a buscar a mi mamá y le pagó la renta atrasada. Le dio las gracias por todo y le pidió disculpas por todas las molestias. Mi mamá, sin saber lo que pasaba, le dijo a Víctor que estaba muy contenta porque fue en la tarde a echarle un vistazo a los niños y vio que ya alguna de las inquilinas había estado ese día con ellos. Y al recibir el pago completo de Víctor, creyó que él lo sabía, y le contestó que no había nada que disculpar, que gracias a Dios ya estaba mejorando la situación, que ese día los niños estuvieron muy contentos y hasta el primer piso se escuchaban las risas, y eso era lo más importante, el bienestar de ellos. Además, con el aseo del apartamento se veía muy bonito. Era un gran cambio de la situación y que ojalá Dios quiera y siguieran así.
Víctor, desconcertado por lo que oía, solo le dio las buenas noches y subió a su apartamento, dispuesto a llevar a cabo su plan. Pero al entrar, comprendió lo que mi mamá le estaba diciendo. Todo estaba perfectamente aseado y ordenado. Los niños estaban limpios y bien vestidos, la ropa lavada, planchada y bien organizada, la cena aún caliente sobre la estufa, y había una nota sobre la mesa de la cocina que decía: hoy fue el cumpleaños de Juanita. Víctor no sabía quién había hecho todo eso, pero verificó la fecha, y sí, era el cumpleaños de la niña. Pensó que no podía matar a su hija en su cumpleaños, entonces decidió esperar y hacerlo al día siguiente. Así que sirvió la cena y las golosinas. Le celebró el cumpleaños a Juanita, que al recibir su muñeca de trapo se puso muy contenta. Estaba feliz y la acunaba entre sus brazos con el mismo amor que Víctor había visto en Matilde por sus hijos. Y por primera vez, desde la muerte de su esposa, se sintió tranquilo y feliz de tener a sus hijos y compartir con ellos ese bello momento. Antes de acostarlos, le preguntó a los niños si había sido mi mamá o cuál de las inquilinas la que le había hecho los oficios, porque quería darle las gracias y acordar el pago. Pero los niños solo le pudieron decir que había ido una señora. Víctor, agradecido con quien quiera que fuera, le dio las gracias a Dios, y esa noche durmió tranquilo y descansó toda la noche. Aún así, volvió a soñar con Matilde, suplicándole que por amor a sus hijos volvieran con su familia, que no fuera a cometer el pecado que tenía planeado. Y cuando despertó, tal vez por el descanso y la buena velada con sus hijos, o por las súplicas de Matilde en el sueño, esa mañana ya no le pareció buena la idea del suicidio, y horrorizado se arrepentía de haber pensado en atentar contra sus hijos. Decidió continuar la vida. Cayó en cuenta de que ahora tenía un gran problema. Había gastado todo el dinero y no tenía para pagarle a la persona que le hizo el aseo del apartamento. Y peor aún, no tenía nada que darle de comer a los niños durante varios días. Pensando en eso, fue a la cocina a mirar a la alacena vacía, solo por si hubiera quedado algún alimento olvidado que lo sacara ese día del apuro. Pero tuvo otra grata sorpresa. La alacena que él sabía vacía estaba casi a reventar, llena y bien surtida. Había hasta una bolsa con las golosinas que más le gustaban a Matilde y a Juanita. Tenía lo suficiente para sobrevivir unos días, y mientras llegaba el próximo pago del trabajo, y en una esquina de la alacena enrollados algunos billetes. Víctor sabía que Matilde solía tener ahí algo de dinero ahorrado, pero estaba seguro que ya había revisado antes la alacena y que estaba vacía. Entonces cayó en cuenta que debió ser la mamá de Matilde, que vino por el cumpleaños de Juanita. Claro, eso debió ser. Y como sabía de su orgullo desmedido, le hizo los oficios y le surtió la despensa, y se fue sin decirle nada para que no la despreciara. Pero por esta ocasión no iba a rechazar la ayuda, y se propuso pagarle con el próximo sueldo. Ese fin de semana, sin angustias junto a sus hijos, hizo renacer las ganas de vivir en Víctor, que desde ese día mejoró con su desempeño y no tuvo más contratiempos en el trabajo. Al regresar a la casa el lunes, volvió a encontrar todo limpio y ordenado, como el día anterior. La cena aún estaba caliente, los niños listos para ir a la cama, y de nuevo una nota escrita con lápiz sobre la mesa de la cocina. Gracias por la muñeca. Pasó una semana y todas las noches fue igual. Al llegar Víctor al apartamento, todo estaba en perfecto orden y limpio. Los niños bien atendidos y la nota escrita con lápiz sobre la mesa de la cocina. Los niños ya cenaron. Ya no era posible que fuera la mamá de Matilde, pero fuera quien fuera, Víctor tenía que agradecerle y acordar el pago. Así que bajó a nuestro apartamento y le preguntó a mi mamá que si era ella la persona que le cuidaba a los niños, o si no, que le dijera quién, pero mi mamá se sorprendió mucho con la pregunta, pues ella y sus dos amigas, las inquilinas, sí habían visto el cambio en los niños y en el apartamento, pero creían que lo hacía alguien traído por Víctor. Una de las inquilinas contó que cuando entró la última vez al apartamento de Víctor,
vio a una mujer joven y desconocida en la cocina, pero rápidamente se disculpó por entrar sin tocar y se retiró de ahí. Y desde ese día ninguna había vuelto a entrar, pues estaban seguras de que ya alguien permanecía con los niños. Siguieron pasando los días y crecía el misterio de quién era la benefactora de los niños. Hasta dijeron que podría ser la hija de otros inquilinos, que parecía estar enamorada de Víctor, pero ella lo negaba, y además por estar dedicada a sus estudios, no tenía tiempo para hacer oficios domésticos. Finalmente, nadie pudo descubrir quién era la cuidadora. Solo se suponía que era alguien de la misma casa, pues no se veía nunca a ningún extraño entrar o salir a la calle. Mientras más días pasaban, el misterio se volvió mayor, pues todos los ojos de la casa estaban atentos a descubrir a la cuidadora, pero nunca más vieron a nadie. El apartamento y los niños permanecían impecables, y los niños solo decían que todo lo hacía una señora. Un día mi mamá, decidida a acabar con el misterio y con el permiso de Víctor, llevó los niños a nuestro apartamento y los mantuvo ahí toda la mañana, dejando a las 2 inquilinas con las que tenía mayor confianza encargadas de vigilar las entradas de la casa y del apartamento de Víctor. Pero ninguna vio entrar o salir a nadie. Entonces pensaron que la señora no había ido ese día, tal vez porque vio que mi mamá tenía a los niños en nuestro apartamento, y decidieron bañar a los niños ellas mismas y prepararles su almuerzo. Pero cuando entraron al apartamento, casi se mueren del susto. El almuerzo estaba listo para servir, y el apartamento y la ropa de los niños limpios y en perfecto orden. Hasta el baño estaba dispuesto para bañar a los niños. Mi mamá y las inquilinas casi se infartan ese día. Sabían que habían estado presenciando un milagro, y no paraban de orar y llorar abrazando y bendiciendo a los niños, dándole gracias a Dios por lo que ocurrió en nuestra casa. Cuando Víctor llegó del trabajo, la casa parecía una iglesia, adornada con flores y llena de velas que trajeron los inquilinos. Y cuando le contaron lo sucedido, Víctor también, entre muchas lágrimas, le confesó a mi mamá que todo eso comenzó el día que él había decidido quitarse la vida y matar a sus hijos. Y en el fondo de su corazón, él ya sabía que era Matilde quien velaba por ellos. Entonces mi mamá, junto con todos los amigos y vecinos, le aconsejaron a Víctor que le hiciera caso a su esposa y llevara a los niños con su familia para que Matilde pudiera descansar en paz. Víctor aceptó, pero debería esperar unos días mientras pedía su baja en la fábrica y recibía su pago. Pero no hubo que esperar tanto tiempo. Al día siguiente, que era domingo, llegaron a la casa muy temprano los padres y hermanos de Matilde. Venían a dialogar con Víctor para que él y los niños fueran a vivir con ellos, o al menos les recibiera la ayuda que siempre estuvieron dispuestos a darle para sus nietos. La noche anterior habían encontrado en su mesa una nota escrita a lápiz, pero indiscutiblemente era la letra de Matilde, que decía: «Madre, por amor de Dios, socorre a mis hijos». El siguiente relato se titula ¿De verdad no lo crees? Y lo comparte Laura Áviles. Mientras me bañaba, cerré los ojos un instante para enjuagarme el cabello. Entonces me llené de miedo, porque claramente sentí como alguien me tocaba por la espalda. Rápidamente me enjuago la cara y aun con un poco de jabón en los ojos los abro y veo que no hay nadie a mi alrededor. Mientras me río, pensando en lo absurdo de mi miedo, termino de bañarme, repitiéndome a mí mismo: los fantasmas no existen. Salgo de la ducha y con sorpresa veo escrito en el espejo con el vapor del baño: ¿de verdad lo crees? Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con el mundo sobrenatural, recuerden que pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.